La precariedad en el trabajo y sobre todo después de cada crisis económica es una constante. Pero ¿qué connotaciones tiene el término precariedad? ¿Alguien que vive de forma precaria es alguien dependiente o sigue siendo alguien fuerte y capaz? En cualquier caso, si hablamos de un ser precario, está claro que no es él quien lo elige, aunque tenga que reconocer que lo es. Bienvenido, Jorge de los Santos. Bien hallada, Monse. ¿Empezamos? Empezamos, cuando tú quieras. Como siempre, primero analizamos un poco el término y ahora sí que me gustaría empezar mirando de hacer una diferencia, o no sé si es lo mismo, fragilidad que precariedad. Yo creo que es un buen inicio, es un inicio inteligente. La fragilidad es una condición ontológica humana. Sin embargo, la precariedad es una estrategia que intenta poner a su servicio esa fragilidad, esa condición ontológica, digamos, ¿no? O sea, frágiles somos todos. O sea, el estar a punto de quebrarse, de romperse, del fragilis latino que decían, eso nos pasa a todos. O sea, un mal golpe, una subida de temperatura de unos pocos grados, un dejar de oxigenar la sangre, una pérdida de líquido, por ejemplo, de sangre de menos de 1 litro, y estamos ya la arcilla, digamos, o sea, la estatua de arcilla se deviene polvo, ¿no? O sea, frágil es por eso te digo, una condición ontológica. Está en todas nuestras posibilidades. Todas las posibilidades que tú puedes afrontar, siempre está el que te puedes quebrar, que te puedes romper, etcétera, ¿no? Sin embargo, la precariedad es una estrategia que saca partido. Yo recuerdo unas declaraciones celebérrimas de Margaret Thatcher a finales de los 80, que decía que la economía era solo un método, que el objetivo era cambiar el alma humana. Pues ese cambio del alma humana es la precarización, muy posiblemente, a través de todos unos manejos socioeconómicos, no solo económicos, que convierte al sujeto y que se construye el sujeto en cuanto precario, creo yo. ¿Cómo lo definirías? ¿La precariedad como tal? Sí. ¿Qué definición harías? Yo creo que la define bien lo que conceptualmente su etimología, que es el término latino prex, que es el ruego, la petición, ¿no? O sea, el precario es alguien que está siempre orando, es el perpetuo pedigüeño, el que siempre pedigüeño, el que siempre está pidiendo algo, intentando alcanzar algo, ¿no? Disculpa, ¿tiene connotaciones religiosas? En origen sí, el término prex es orar, es pedir algo a alguien, ¿no? Es suplicar, es un poco el suplicar, el pedir boca abajo, ¿no? O sea, pero el precario tiene unas condiciones hoy en día particulares, por ejemplo, que es un extraordinario equilibrio de medida y distancia. O sea, ni todo lo tiene que tener muy cerca, ni todo lo tiene que tener demasiado lejos. Ni en gran cantidad, ni en poca medida. O sea, ni en posibilidades. Un poco, por ponerte un ejemplo, el náufrago ese que está siempre viendo la playa sin poder alcanzarla, ¿no? Está comatoso, está vampirizado, es como un tente tieso que no tiene, digamos, a su disposición la posibilidad del largo plazo, o sea, de eso que Richard Sennett, el sociólogo, llamaba el largo plazo, ¿no? De generar un proyecto sobre su propia existencia, ¿no? Recuerdo ahora el psiquiatra Biesbanger, que era un poco el padre de la psicología existencial, que hablaba de un tiempo particular, de un problema, que era lo que él llamaba la continuidad fatídica, o sea, vivir en una especie de perpetuo presente en el que nada sucede, en el que nada puedes tú anticipar, nada puedes proyectar, y si algo sucede se convertía en lo que él llamaba un súbito aterrador, es decir, el ir a peor, o sea, el estar siempre en esa posición de debilidad que te puede inmediatamente poner en la mendicidad. Traducido a algo común sería, por ejemplo, nosotros nos regimos por el capitalismo, decíamos, se habla de la precariedad de los sueldos o de seres precarios, de esto hablaremos, y tú hablabas de que hay incapacidad de futuro, que sería, por ejemplo, la incapacidad de ahorro. Es decir, si vivimos de una forma precaria, quiere decir que o llegamos justos a final de mes o no llegamos.
¿Sería un poco esto? Sí, es en cuanto a que, o sea, estos son ejemplos, esto que tú mencionas son ejemplos concretos, pero digamos, lo efectivo, lo global, es que tú no puedes saber qué vas a hacer mañana. O sea, tú no tienes el tiempo a tu disposición, tú no controlas, digamos, tu existencia en el sentido de que estás siempre pendiente de la inmediatez, ¿no? Del tener que abastecerte ahora sin poder planificar, digamos, un mañana, un medio plazo, un largo plazo, sin poder generar en definitiva un proyecto. Y nosotros, como ya hemos dicho algunas veces, somos un puro proyectarnos, o sea, un puro existir, o sea, el posicionarse hacia afuera. Y eso en el precario está enormemente inhabilitado. Y está inhabilitado, además, ya te vuelvo a decir, como estrategia sociocultural y económica, no solo económica. Refiriéndonos a esto del ser precario o del trabajo precario, ¿es justo o vejatorio que a alguien se le defina a él como todo un ser precario o que tiene un trabajo precario? Es decir, que no le define a él, sino a una circunstancia de su vida. Alguien lo puede entender, o sea, yo personalmente encajo, digamos, en esa circunstancia del precario, o sea, y no me siento ofendido porque alguien me entienda como precario, es decir, estamos porque se nos exige, digamos, toda una serie de condiciones que nos obligan a, digamos, construirnos en esa situación de precariedad, ¿no? O sea, yo no entiendo que sea un término necesariamente vejatorio. Con relación al trabajo que tú dices, sí es posible que antes se creyera, o sea, o se asociara especialmente al salario, ¿no? Es decir, no, una persona que gana poco dinero, que tiene pocas posibilidades, pocos recursos, pero hoy en día no es eso, o sea, tú conoces gente y todos conocemos gente que tiene salarios más que razonables y que tienen esa imposibilidad que decíamos de decir qué voy a hacer mañana, o sea, cómo voy a organizar mi proyecto de vida en los próximos tiempos, ¿no? O sea, que están siempre sujetos. Es un poco, Monse, en este sentido, la figura esa mitológica de Tántalo, ¿no? El precario, o sea, esa figura que estaba condenado a lo más oscuro, digamos, del Hades, que el agua le llegaba aquí en el cuello, que tenía frutas a la altura de los ojos, pero cada vez que él quería comer o quería beber, se retraía o bien las frutas o el agua, de tal manera que no podía nunca acabar ni de comer ni de beber, ¿no? Y además había una roca enorme encima suya que amenazaba con caerle, ¿no? En este sentido, Tántalo es un poco el patrón, digamos, de nosotros los precarios, ¿no? Ahora que te has echado para atrás, sí, quizá no tanto, pero ¿cómo ha evolucionado la precariedad? ¿Cómo es la precariedad de nuestros días y cómo era en el pasado? ¿Es lo mismo? ¿No? Yo creo que hoy en día, curiosamente, y pese a lo que pueda parecer, se entiende peor. O sea, es más difícil para el sujeto que se ha construido como precario el entender por qué está en esa posición de precariedad. O sea, por qué ha caído, digamos, en la trampa de esa estrategia, ¿no? O sea, es, en cualquier caso, primero más injustificable. O sea, nosotros nos separamos, por ejemplo, de tiempos en los que la mendicidad era absoluta, no sé, decirte, en la Edad Media, por ejemplo, en que habíamos creado unas medidas de protección que evitaban que alguien se aprovechara de esa fragilidad que decíamos ontológica nuestra, ¿no? Habíamos creado sistemas de seguridad social, de protección social, sistemas de sanidad y tal, que ves que se han ido desarticulando. O sea, eso hace que sea más injustificable. Y luego para el propio sujeto precario es mucho más inconcebible, en el sentido de que vivimos en la lógica del marketing. O sea, continuamente, Monse, desde que te has levantado esta mañana, te están hablando de tus carencias. O sea, que eso es lo que hace el marketing. Es decir, te falta la chaqueta verde, te falta el tener una forma pues mejor, te falta pues oxitocina, te falta no sé qué, siempre te están diciendo lo que te falta, ¿no? Y en este sentido, pues en esta lógica del marketing, la sobreabundancia que uno ve, o sea, la playa, en el ejemplo que decíamos antes del náufrago, la playa con esos palmerales y tal, que uno nunca alcanza, todavía lo hacen que uno se sienta pues más injustificable, ¿no? O sea, que lo entienda como más inconcebible, que se sienta peor en definitiva. Lo que está claro es que si todos vivimos del capitalismo y sujetos al marketing, todos en mayor o menor medida somos un poco precarios, ¿eh? Yo creo que esa es la gran conclusión. O sea, la precariedad no es una circunstancia hoy en día coyuntural, es una
circunstancia sistémica. Es una circunstancia sistémica que además yo creo que el precario no es capaz, o sea, no es como colectivo capaz de, no está posibilitado, no pasa por él el cambiar esta situación y que deje de ser algo sistemático, como podría ser en algún momento, como para ser estructural y como para ser sistémico. Como siempre, muchísimas gracias por haber Nada, venido. un placer, gracias a ti por acogerme. Ya hemos analizado otro término, la precariedad. Gracias, Monse.